Muy buenos días, tengan todos ustedes. Buenos días, gracias por conectarse a este espacio más de Respondiendo al Daño, encuentros jurídicos con una Buenos servidora y días. amiga de todos ustedes. Buenos días a todos. Buenos días, buenos días. Qué gusto estar con ustedes, les digo, esta mañana para reflexionar sobre el tema de derecho de daños, el impacto en la vida de las personas y sobre todo cómo se está desarrollando en nuestro mundo jurídico. Y bueno, la intención de este espacio de Respondiendo al Daño es darles a conocer a ustedes, desde luego, el tema que es derecho de daños, para algunos de ustedes poco explorado, para los que ya llevamos algún tiempo en esta materia, pues todo el desarrollo que se ha venido realizando, pero muy importante ofrecerles el el proyecto académico que INDECAJ trae para ustedes y que más adelante, al final de la transmisión, les vamos a hacer esa propuesta académica. Y estas cápsulas, estas charlas que tenemos todos los días miércoles en la mañana, están dirigidas precisamente a que nuestro auditorio, las personas que se conectan por Zoom, por redes sociales, conozcan lo que es el derecho de daños, cómo puedes especializarte en la materia y qué impacto en tu vida profesional puede tener el conocimiento de esta materia. Independientemente de que seas abogado postulante en materia civil, familiar, laboral o seas funcionario público, nosotros consideramos que esto puede ser un gran aporte para tu desarrollo profesional y es por eso que una servidora y amiga en conjunto con INDECAC hemos realizado este proyecto tan ambicioso que pretendemos desarrollar todavía más. Y bueno, el día de hoy, fíjense, no vamos a analizar un caso en particular. Hoy quiero presentarles este proyecto que he desarrollado, que se va a ir transmitiendo durante las próximas 10 sesiones, en donde estaremos analizando de manera puntual cada sesión una sentencia que ha causado impacto y que ha sido precedente para el desarrollo del derecho de daños. Y el día de ayer que estuve seleccionando las sentencias, que son 10 las que yo pretendo estar revisando cada sesión, híjole, qué difícil fue para mí seleccionar, porque aunque ustedes no lo quieran, no lo crean, en el tema de derecho de daños ha habido un sinfín de precedentes. Antes no teníamos, antes de la novena época, no teníamos como que una que otra en materia de responsabilidad civil, daño moral, y casi todos relacionadas al ámbito civil. Pero hoy en día este tema de derecho de daños dialoga con muchas materias, dialoga con la materia penal, dialoga con la materia administrativa, con el aspecto laboral, familiar, no se diga, con derechos del consumidor. Entonces, el seleccionar 10 sentencias que, en mi opinión, han causado un parteaguas en el tema de cómo se ve el derecho de daños hoy en México, realmente fue un ejercicio muy difícil. Me tardé todo el día analizando cuál de esas 10 sentencias son las mejores y me quedé corta con 10, ¿no? A lo mejor terminamos de estudiar las 10 y voy a decir y otras más porque realmente no hay una que digas, esta la tengo que dejar fuera. Eh,
creo que todas traen un aporte muy importante y la verdad, eh, la Corte, sí, si alguien está escuchando de la Corte, la Suprema Corte de Justicia o trabaja ahí o ha estudiado los proyectos o ha realizado, mis respetos, porque muchas de estas sentencias tienen un desarrollo interesantísimo, se ve que han estudiado mucho, se ve que hay gente especializada en materia de daños ya dirigidas a establecer esos criterios y precedentes. Entonces, antes se tomaba como casos aislados, hoy en día es un desarrollo bastante importante, incluso la Suprema Corte ya ha sacado cuadernos jurisprudenciales, se los recomiendo, son descargables de manera gratuita en tema de responsabilidad civil y también en tema de daños, ¿no? El derecho de daños se llama. Entonces, más al rato en el chat, los que ya se unieron, muchas gracias. Ahí voy a subir ese material de los cuadernos jurisprudenciales para que les vayan echando un ojito y vean que la Corte ha hecho un desarrollo doctrinal muy interesante y que se agradece mucho porque al menos a los abogados que nos dedicamos a realizar derecho de daños, nos sirve. Es una herramienta que sí o sí, como lo vamos a ver en esta exposición, el abogado que se dedica a litigar daños lo tiene que aprender desde la jurisprudencia, no desde la doctrina, sino desde la jurisprudencia. Y bueno, ya entrando al tema, quiero comenzar, como siempre, con un dato histórico en el cual siempre digo que el derecho de daños no nace en los códigos modernos. O sea, el derecho de daños no nace en el Código Civil de 1928 que tenemos vigente, ¿no? En la Ciudad de México, bueno, los estados. Porque el Código Civil, cuando fue creado en 1928, no fue creado para el derecho de daños. No fue con la idea de ese desarrollo de la reparación integral que hoy tenemos. Fue creado para defender derechos patrimoniales. Si ustedes se dan cuenta, en el tiempo, eh, algunos son muy jóvenes, obviamente, pero los que ya llevamos litigando un buen de tiempo, no, lo que nosotros reclamamos siempre era daños y perjuicios, como lucro cesante y daño emergente, y eso como una situación accesoria a la principal. Entonces, cuando tenemos en el Código Civil artículos donde nos dicen la reparación del daño se da de manera patrimonial en el tema de daños y perjuicios, y sí, nos maneja desde ese tiempo el daño moral, pero no era utilizado como una acción principal, ¿no? Entonces, no fue creado nuestro código para tema de derecho de daños, para una reparación integral que hoy tenemos. Entonces, eh, el derecho de daños no nace en un código moderno, en un código civil, sino que nace precisamente de la construcción jurisprudencial. Y así durante siglos la reparación del daño se extendió de una forma limitada, ¿no? A la reparación material, que era lo visible, era lo tangible, era lo cuantificable, lo que podías traducir en monetario, y fue hasta el desarrollo de la jurisprudencia, no solo en México, sino en todo el mundo, en que en el derecho de daño se empieza a florecer y a reconocer una dimensión más profunda del daño. Aquí ya se establece tópicos como el daño moral, que se entiende por este daño moral en sus vertientes, si es daño a los sentimientos, daño al honor o reputación, daño estético, pero sobre todo nace un concepto súper fundamental que es la protección a la dignidad humana, ya un tema constitucionalizado, y debidamente tutelado por nuestro máximo ordenamiento de leyes, ¿no? Que es nuestra Constitución. Se ven aspectos o nacimientos de tópicos como el daño al proyecto de vida, que es un tema interesantísimo para el tema de daños y sobre todo daños producidos por el propio Estado, ¿no? Esa evolución, como lo dije, no lo hicieron los códigos, los códigos no fueron plasmados para el tema de reparación integral, sino lo hicieron los jueces.
Obviamente, los abogados postulantes que a través de los casos que llegan a esas instancias, ellos pueden interpretar sobre cuestiones de qué es el daño, cuándo un daño es resarcible, cuáles son los elementos, qué se puede entender por daño moral, qué se entiende por daño al proyecto de vida o pérdida de oportunidad, cómo se pueden establecer estas dos categorías importantes de los daños patrimoniales y de los daños extrapatrimoniales. Todo eso es un desarrollo jurisprudencial que los postulantes a través de cada caso que presentamos y que llegan a las instancias, tribunales colegiados o bien Suprema Corte de Justicia, pues hacen un análisis constitucional y o convencional de este derecho humano que estamos patentando, que puede ser la reparación integral del daño o un tema de inconstitucionalidad sobre una norma que afecta a ese derecho sustantivo. Y es entonces cuando nace a la vida esa interpretación jurídica que es la jurisprudencia por medio de precedentes establecidos y que en ocasiones pues, son vinculantes y obligatorios para los casos que se postulan. Y hoy quiero decir algo con total claridad. Fíjense, el derecho de daños no se entiende solo leyendo artículos del Código Civil, porque como ya dije, están como que muy cortos. Las disposiciones del Código Civil o las disposiciones en tema de reparación del daño en el Código Penal o en el Código de Responsabilidad Patrimonial del Estado, de la Ley de Responsabilidad Patrimonial, como que quedan muy cortos porque no fueron pensados para el tema de una reparación integral. El verdadero contenido del derecho de daños se construye en la jurisprudencia, como ya lo dije, porque al ser una fuente formal del derecho, es como los tribunales interpretan el daño, la reparación, cómo se prueba, cómo se cuantifica, cómo se reparan estos daños. Y no solo la jurisprudencia de sede nacional, sino desde luego también la internacional, porque hemos de reconocer que todo este tema de reparación integral del daño nace precisamente en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que son vinculantes para el Estado de México, para el Estado mexicano. Caso concreto, por ejemplo, quiero hablar un poco de lo que fue el caso algodonero de ya hace muchos años, en donde el Estado mexicano fue sentenciado por responsabilidad internacional por el hecho de el feminicidio que se han dado, que se dieron en esos tiempos, se siguen dando, ¿verdad? En Ciudad Juárez. Entonces, aquí todavía no había un desarrollo de reparación integral del daño tan interesante o tan prolífero como hoy en día lo tenemos. Y esta sentencia es muy rica porque ahí se establecen no solamente las técnicas de reparación en monetario, como siempre lo habíamos pensado, sino que se establecen los mecanismos de reparación como medidas de no repetición, garantías de satisfacción, la rehabilitación, la compensación económica. Y esta sentencia, de manera importante o trascendental, cuando yo la leí, y que fue en los tiempos que se emitió, yo ya postulaba derecho de daños, pero cuando yo la leí me sirvió de una manera importante para entonces pulir yo mis demandas y decir, bueno, la reparación integral debe de ser en estas vertientes. Todavía no nacía la Ley General de Víctimas, en donde ahí ya establece que se entiende por reparación integral del daño y cuáles son los mecanismos que el juez debe de atender para una reparación integral. Todavía no existían esos conceptos, pero ya los estaban diciendo en esa sentencia que era muy rica en ese tiempo en todos esos aspectos que no se habían visto, al menos en la jurisprudencia. Entonces, cuando yo leí esa sentencia, dije, yo esto lo puedo trasladar a mis casos de manera muy válida. Si bien no voy a reclamar una responsabilidad al Estado, sino voy a reclamar a un particular la reparación del daño, esto me sirve porque aquí dice que la reparación debe atender A, B, C y D. Entonces, vean ustedes cómo la jurisprudencia
no solamente nacional, sino la internacional, nos da pautas en las cuales podamos nosotros como abogados trasladar esos significados que están planteados en la sentencia y aplicarlos en nuestro caso concreto, en nuestro quehacer día a día como abogados. Y entonces vamos a concluir con esta premisa. Miren, el abogado que no conoce la jurisprudencia en materia de daños, aunque sepa artículos, aunque se sepa el Código Civil completo o el Código Penal o el Código de Aplicación Administrativa, es un abogado que litiga de manera incompleta, porque no se puede litigar derecho de daños sin tener conocimiento de la jurisprudencia, tanto nacional como internacional. Y ustedes me van a decir, ay maestra, pero qué difícil, porque las sentencias de la Corte Interamericana son larguísimas. Y porque imagínense estar leyendo toda la jurisprudencia, este, que sale cada jueves y que tenemos que estar ahí revisando, pues bueno, en la maestría que nosotros estamos impartiendo en INDECA, les damos la sustancia, les damos todo completamente digerido, en donde pueden encontrar esos precedentes. Incluso mi libro, que ahorita también les voy a decir cómo está formado, tiene un apartado de jurisprudencia únicamente relacionado con el derecho de daños. O sea, desde la quinta época hasta la onceava época, que fue cuando se publicó el año pasado. Bueno, ya tendré que hacer una actualización porque han salido criterios relevantes en lo que llevamos de este año en materia de daños. Y esa es la intención, que ustedes aprendan desde la jurisprudencia con casos prácticos, y eso es lo que nosotros en la maestría siempre procuramos, que ustedes se lleven, sí, la teoría, pero más que nada la aplicación práctica de este nuevo derecho de daños a su ejercicio profesional. Por eso les es importante que ustedes sepan desde ahorita que el derecho de daños no es doctrina. No es doctrina, quítense eso de la cabeza, que si en la maestría vamos a empezar a ver teorías y la doctrina y el derecho comparado, no, quítense eso de la cabeza porque, como ya les dije, derecho de daños es jurisprudencia. Y si es jurisprudencia, vamos a aprender desde los casos que se están dando. Y esto es importante porque, miren, los daños que hoy en día tenemos, o sea, los que nuestra sociedad mexicana tenemos, no son los mismos de hace 20 años. ¿Por qué? Porque hoy tenemos inteligencia artificial, hoy tenemos plataformas digitales, hoy tenemos un sinnúmero de situaciones que pueden causar daño y se están presentando hoy en día. Lo que hoy tenemos hace 20 años no lo teníamos. Entonces, hace 20 años no había manera de establecer en un código si causas daño con motivo de la difusión de noticias falsas, por ejemplo, o la viralización en plataformas digitales sobre un hecho que te está afectando en tu honor o tu reputación, o derivado de la inteligencia artificial que hoy en día todos estamos ocupando. Hace 20 años no había necesidad de legislar porque no existía. Hoy en día aparecen estas situaciones, y si la norma no nos alcanza porque no esté establecido qué hacer en esos casos, la jurisprudencia es la que viene a interpretar, es la que viene a identificar, sabes que sí hay un daño, sí hay un elemento por el cual, sí hay un bien jurídico tutelado que resguardar, sí hay necesidad de que la víctima sea reparada, y entonces se crean esos precedentes que a todos los que litigamos nos sirven para poderlo aplicar cuando se nos presenta un caso similar. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos en esta maestría en Derecho de Daños, que ustedes aprendan desde la práctica cómo se postulan estos casos. Y gracias a aquellos abogados inquietos que dicen, es que esto no es justo, es que aquí hay desequilibrio procesal, es que aquí hay clases vulnerables, es que aquí el tema de reparación es limitativo, restrictivo, porque hay un tope, un límite, una tarifa.
¿por qué generalizar y cuantificar un daño de manera estandarizada hacia una persona si cada quien resiente el daño de manera diferente? ¿Por qué determinar la reparación integral en materia penal de una manera, en materia civil de otra, en materia administrativa? Si el daño es uno, si me causan un daño o si por alguna situación soy lesionada, pues no me lesiono en la materia civil o no me lesiono en la materia penal o no me lesiono en la materia administrativa. El daño no ve fronteras de códigos procesales. El daño es único y ese daño único se debe de ver en su plenitud, en su integralidad, en la forma en cómo incide en la persona y qué aspectos de su vida familiar, económica, social, es la que está perjudicando para atender a una verdadera reparación, independientemente del código que sea aplicado, porque el código nada más nos va a fijar competencia, el código nada más nos va a decir quién debe de conocer este tipo de asunto, pero la esencia, que es el daño, se debe de ver desde un panorama universal. Y por eso la Corte Interamericana, la jurisprudencia en México nos ha dicho que eso de restricciones, topes, límites tarifarios para determinar el cuántum indemnizatorio es inconvencional e inconstitucional, porque el daño se debe de ver desde la entidad independientemente de la materia. Y es cuando nosotros decimos que el derecho de daños no es propio ni de la materia penal, ni de la materia civil, ni de la administrativa. El daño es uno. Ajá. La forma en cómo se debe de realizar el procedimiento es diferente a la forma en cómo se debe de determinar la cuantificación. Y los que hacemos derecho de daños, pues pugnamos precisamente por esos precedentes en los cuales se establezca una forma de indemnizar atendiendo, desde luego, pues a la naturaleza del daño y no a una cuestión de codificación con un tope, un límite o una restricción que muchos de los códigos tienen. Simplemente la Ley Federal del Trabajo nos dice 5,000 días por muerte. 5,000 días, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no 10,000? ¿Por qué no 2,000? ¿Por qué no 8,000? Antes teníamos 736 días por fallecimiento. Los que litigamos algún tiempo con ese código eran indemnizaciones ínfimas por la muerte de una persona. Tenemos un código civil que nos dice el cuádruplo del salario mínimo más alto. ¿Por qué el cuádruplo, no? Entonces, bueno, como ejemplo es esto que les digo. Y déjenme decirles que después de la jurisprudencia, pues viene el tema de la aplicación concreta. Y en el caso de las próximas sesiones, vamos a analizar 10 sentencias. Y ya, para no hacérselas tan largas, les voy a decir cuáles son. Estas sentencias no permean solamente con el tema penal, civil o laboral, o sea, las escogí precisamente para que hablen de temas en donde se dialogan con todas las materias. Fíjense, tenemos la sentencia, vamos a analizar la sentencia de discriminación por orientación sexual en el trabajo. Esta sentencia que nace en la primera sala con el amparo directo, amparo en revisión 891/2023, es muy reciente. Fíjense, es una sentencia de índole penal, ni siquiera laboral ni civil, es de índole penal, en donde una persona, por actos discriminativos en su trabajo, por su orientación sexual, tramita en la vía penal el delito de discriminación. Y bueno, lleva todas sus etapas y todo eso llega precisamente a la corte
y en la Corte pues se hacen pronunciamientos interesantes en donde se reconoce la discriminación como una fuente de daño moral autónoma, refuerza la idea del daño, que el daño no depende del tipo del proceso, que es lo que les había explicado, no importa si el daño sea en materia civil, penal, administrativa, el daño es uno, su afectación a la dignidad es una y este se debe ser reparado. Esa la vamos a analizar. Es una sentencia súper interesante y fuera de un contexto normal, porque les digo, nace en la vía penal por el delito de discriminación. Entonces, qué interesante. Vamos a analizar la sentencia donde da lugar al concepto de bullying como acoso laboral, en el amparo directo 35/2014, también de la primera sala, y en este caso se analiza el tema de cuando un menor de escolar, un menor en la escuela, es acosado de manera sistemática, se demanda la responsabilidad no solamente al agresor o los agresores, sino a la institución educativa. Y aquí vamos a analizar un tema muy importante sobre la responsabilidad de los centros educativos en el tema de la responsabilidad por seguridad y garantía, que es un caso poco explorado. Habíamos visto en muchas ocasiones responsabilidad objetiva y subjetiva, pero no son las únicas fuentes de la responsabilidad civil, sino esa omisión al deber de seguridad, que en este caso los centros escolares pueden llegar a tener, de no vigilar que estas situaciones de bullying y acoso escolar pues estén dando y también repercuten o los hacen responsables solidarios para poder entrar al tema de la reparación. Establece o consolida, ¿no?, esta sentencia, lo que es la reparación del daño moral a menores como clases vulnerables, con un enfoque muy importante de interés superior a la niñez. Otra sentencia que es la tercera que elegí, vamos a hablar de mobbing, que es acoso laboral. La primera que les dije es por delito de discriminación, pero esta, que es el amparo directo en revisión de la primera sala también, 5408, dice el mobbing, que la persona trabajadora eh, viene de un caso que denuncia acoso laboral prolongado y que afecta a su dignidad y sobre todo a su estabilidad física y psíquica. ¿Qué nos trae esta sentencia como aporte? Pues nos da el concepto de mobbing, conoce el daño existencial derivado del entorno laboral y es una clave para los litigios laborales. ¿Cómo reclamar esta figura? Porque nuestro código laboral pues no establece de manera clara el tema de esta figura. Entonces, con esto les vengo a decir que los que se dediquen al laboral pues vean cómo la maestría que nosotros les estamos ofertando también puede ser para su especialización, porque vamos a ver todos estos temas. A la cuarta, los acuerdos reparatorios. Esta sentencia me encanta, creo, una jurisprudencia muy interesante porque se establece que tras un acuerdo reparatorio en materia penal, la víctima promueve una demanda civil de reparación del daño. Y entonces esa era la contienda, ¿no? Precisamente el análisis jurídico que se realiza para crear la jurisprudencia es, a ver, un acuerdo reparatorio, si bien extingue la acción penal, lo cierto es que no extingue el derecho a la reparación integral. Y entonces esta jurisprudencia abre la pauta para que se establezca que la acción civil es autónoma si el daño no fue plenamente reparado. ¿Hay acuerdo reparatorio? Sí. ¿Y eso extingue la acción penal? Sí. Pero en el caso de que la reparación no haya sido integral, la víctima tiene expedito su derecho para poder pedir una indemnización. Y no estamos hablando de cosa juzgada, y no estamos hablando de indemnización duplicada, y no estamos hablando de una indemnización mayor a la permitida por la ley. La consigna es esta: la reparación debe ser integral y si la integralidad no se dio en el acuerdo reparatorio,
la víctima puede ejercitar su derecho. Entonces tiene sus asegúnes, esta ejecutorial la vamos a analizar en la sesión que nos corresponda. Y bueno, es muy rica porque normalmente es lo que pasaba, se realizaba la reparación integral del daño o la reparación del daño no integral en sede penal con indemnizaciones muy bajas, sin una debida asesoramiento, ¿no? A la víctima y se acordaban esos acuerdos, se aprobaban y bueno, la víctima decía, ya no puedo ir más allá. Y muchas veces los abogados decían, pues es que si firmaste acuerdo reparatorio, ya no podemos hacer nada, no debiste haber firmado. Entonces, esta jurisprudencia nos da la pauta. Aquí sí la vamos a analizar. La quinta, error judicial. Ah, qué tema, el error judicial, qué tema. ¿Por qué? Porque hay muchos candados. Ustedes leen la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y está completamente blindada para que el error judicial no llegue desde el principio, pero ya hay algún criterio que es el Amparo Directo 35/2022 que se analiza esa situación y bueno, creo que ya se está abriendo una brecha, aunque pequeña, en el tema de error judicial y que aquí pues, es más importante conectar la cuestión de error judicial con los estándares convencionales, porque ahí sí hay mucho desarrollo, ¿no? En las sentencias de la Corte Interamericana. En México, les digo, están blindados la ley, pero ya hay precedentes, ¿no? Y uno de esos es este que vamos a analizar. La culpa inexcusable de la víctima no puede faltar con el amparo en revisión 1386/2020, también es reciente de la sala, en donde el estándar de culpa inexcusable de la víctima debe ser bastante grave para que, y sobre todo acreditable, en donde la culpa no se presume, tiene que ser probada y la carga de la prueba, pues desde luego no es para la víctima, sino para el demandado. Una sentencia interesantísima. Bueno, como número 7, los daños punitivos, que acuérdense, tiene poco, y digo yo, tiene poco porque de 2014 para acá, para mí es relativamente poco, con sentencias ya muy interesantes. No vamos a hablar de la ya conocida del hotel de, de Acapulco, porque en mi opinión ya hay otras que han tenido mejor desarrollo. Vamos a hablar del amparo directo en revisión 4306/2020, que son daños punitivos por el pago en contra de aseguradoras, ¿no? Que es la primera vez en esta sentencia que se imponen daños punitivos a una empresa aseguradora cuando se niegue el pago de la indemnización actuando de mala fe, ¿no? Una grave afectación a la dignidad de la persona imputable a la empresa aseguradora, ni siquiera a un responsable particular, sino al gremio asegurador, que es importante, ¿no? En esta sentencia se reconoce la procedencia de los daños punitivos hacia las aseguradoras por esa situación grave de atentar hacia la dignidad de una persona. Tiene un impacto directo en el derecho civil, mercantil y de seguros. Por eso eh, vamos a analizar esta y no la otra, porque la otra ya todas la conocemos, ya hemos visto, ha habido muchos foros a favor y en contra, ha sido polémica, pero bueno, ya que se instauraron los daños punitivos, vamos a ver qué desarrollo han tenido después de que se establecieron a lo largo y cómo lo han postulado los abogados que han hecho jurisprudencia, ¿no? Eh, Importante el tema de la reparación integral del daño como derecho humano en el amparo en revisión 1359/2015, que es para mí una sentencia de las más importantes, porque aquí en ella nos habla con precisión que es la reparación integral del daño como un derecho humano, ¿no? No discrecional.
O sea, no a ver si te lo otorgo o no, sino como una obligación del Estado, sobre todo a través de sus juzgadores, que determinen cuando identifican un daño, cómo se debe de dar esta reparación integral y cuáles son los estándares para poder llegar a ese fin, en que incluye desde luego medidas no solamente pecuniarias, sino de satisfacción, de rehabilitación y garantías de no repetición, porque esto es un eje estructural de todo el sistema de derecho de daños. La 9, vamos a analizar el daño al proyecto de vida en el amparo en revisión 1064-2019 de la primera sala. Y este caso pues es un caso muy interesante porque daño al proyecto de vida, nosotros como que no lo habíamos visto materializado, al menos no en México, como algo posible, porque se trata de establecer daños futuros, cómo se indemnizan los daños futuros y, y qué elementos debemos de acreditar para que esto pueda ser posible, cuando toda nuestra tradición jurídica nos ha dicho que para que un daño sea indemnizable, tiene que ser cierto, ¿no? Cuantificable, visible, directo, o sea, todos esos estándares que la doctrina nos ha mencionado, el daño proyecto de vida, creo yo que tocaría, ¿no? Con eso. Sin embargo, en esta sentencia, la jurisprudencia dice que el daño al proyecto de vida sí puede ser indemnizable cuando de una manera indubitable o haya cuando menos pruebas que de manera indiciaria digan que era muy factible que ese proyecto se iba a verificar. O sea, que la persona ya estaba en el proyecto, que no eran conjeturas hipotéticas respecto a lo que yo quería en mi vida, sino que ya estaba en el camino y lo que tenemos que acreditar es esa veracidad, que esta persona ya estaba en ese camino y de acuerdo al daño se truncó esa expectativa o ese proyecto. Esta sentencia es importante porque, pues, eh, estamos en temas, por ejemplo, esta sentencia aplica para temas de mala praxis, de accidentes en tránsito y de responsabilidad estatal. Entonces, fíjense, podemos dirigirla. Y la última, que dije yo, no la podemos dejar fuera, pues es el tema de libertad de expresión versus daño moral. Porque es importante esta sentencia que es el amparo directo en revisión 2044-2014 de la primera sala, porque pues, existe un real conflicto, ¿no? Entre las publicaciones periodísticas y el derecho al honor de la persona, porque hay una pugna de derechos fundamentales, ¿no? La libertad de expresión y otro, el derecho al honor. Entonces, si los dos son derechos fundamentales y por los cuales se luchó mucho en su tiempo por el reconocimiento y la constitucionalización de estos dos derechos, cuando están en pugna estos derechos, ¿cómo le hacemos? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál, cuál se debe de aplicar? O sea, si yo tengo un derecho a mi libertad de expresión, no importa que cause un daño, mi derecho lo estoy ejercitando o mi derecho a que no sea afectado por una situación cuando soy persona pública, hasta dónde llega, ¿no? ¿Cuáles son esos límites? Pues esta sentencia lo, lo, lo define, ¿no? Nos da línea para ver cómo vamos a desarrollar esos temas. Y pues miren, estas sentencias no son teoría. Vean ustedes que son las reglas reales con las cuales se ganan o se pierden casos de daños. Este, con el desarrollo de estas 10 sesiones que vamos a tener y en donde vamos a analizar de manera puntual cada una de ellas, cómo nace, qué caso se presentó, cómo se analizó, cuál fue la perspectiva, nosotros podemos decir, bueno, lo puedo aplicar en un caso que yo estoy llevando. Vamos a aprender desde la jurisprudencia
Y entonces aquí vamos a aprender a leer en el chat que están ya ustedes. Previo a la sesión, yo les voy a mandar la ejecutoria para que la lean con anticipación y el día que estemos en sesión sea más agradable la plática porque ustedes pues ya van a tener conocimiento de qué se está hablando. Las ejecutorias pues ya saben que están consultables de manera pública, pero yo se las voy a mandar al chat. Los que no están todavía, súmense, porque ahí yo les estoy mandando bastante material cada término de sesión. Los que no se pueden conectar en el momento, también en el chat presento, yo mando la liga para que vean la transmisión y no se pierdan ninguna de estas sesiones, porque realmente van a ser sesiones súper interesantes, en donde además ustedes van a poder hacer algunas preguntas y las vamos a poder responder oportunamente, chicos. Pues eso es lo que vamos a estar viendo las próximas 10 sesiones y déjenme decirles también que estamos por abrir el, el grupo de Derecho de Daños. Estamos por abrir nuevo grupo en la maestría en Derecho de Daños y les voy a platicar un poco de nuestro proyecto académico. Miren, la maestría en Derecho de Daños comprende 2 años de estudio. Es totalmente virtual. Les voy a explicar por qué es virtual. Nosotros en México, desafortunadamente, escribimos poco en el tema de derecho de daños. Últimamente ya hay muchos colegas que han sacado sus libros, también se los voy a recomendar en otra sesión, aparte, en donde el desarrollo jurisprudencial lo tenemos, pero no tanto doctrinal. Entonces tenemos ponentes internacionales y es por eso que la maestría es completamente virtual. Dura 2 años y esta va a iniciar con una conferencia inaugural el día 26 de febrero y clases ya virtuales el día 4 de marzo del año 2026. ¿Qué va a pasar en esta maestría? Ustedes tienen la opción de doble titulación, porque nosotros tenemos maestría en Derecho de Daños con especialidad en responsabilidad civil. Si tú quieres cursar la maestría en Derecho de Daños, tienes la opción de también titularte como especialista en responsabilidad civil. Ese es el plus de esta maestría, que tienes una doble titulación. Además de que es completamente virtual y se va a estar dando los días miércoles y jueves de cada semana de las 18:30 a las 21 horas. O sea, son 2 horas y media de clase, componentes de índole nacional e internacional, un vasto conocimiento en el tema de daños. Y bueno, si ustedes se inscriben en este mes, si ustedes se inscriben y pagan su primera colegiatura en este mes, van a tener oportunidad de entrar a las clases que da INDECAF. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo me inscribo hoy porque me interesa en marzo tomar la maestría en Derecho de Daños, pago mi colegiatura y pago mi inscripción y entonces con eso ustedes van a poder tener acceso a todas las clases que INDECAF da. Ustedes saben que INDECAF da muchas clases en materia laboral, en materia penal, tiene círculos de estudio, tiene meriendas jurídicas, tiene, bueno, un sinfín de programas que pueden ser de su interés y entonces, esa promoción que nosotros tenemos para que se inscriban a la maestría de daños, se las están dando el día de hoy. Aprovechenla, porque si hoy se inscriben y pagan su primera colegiatura en Derecho de Daños, les va a llegar el link para que se puedan meter hoy en la tarde a la clase que estén dando, ¿no? En materia penal, teoría del delito, dogmática, jurídica, derecho laboral, lo que esté en el calendario de INDECAF ese día. Entonces es una oportunidad muy padre porque de manera gratuita van a poder entrar a todas esas clases, incluso si fueran clases presenciales en las sedes que tiene INDECA, que es en de Colonia del Valle, que es en Satélite y en NESA. Entonces, aprovechen esa oportunidad para que se puedan matricular y, y bueno, tengan los beneficios que la maestría les da, ¿no? El link para que ustedes tengan la información de cuánto cuesta y todo eso, bueno,
ahorita Ale se los pega en el chat y si no, ahí estaban los teléfonos para que directamente se comuniquen. Nuestra maestría en cuanto al plano académico, como ya les dije, es de 2 años, son 4 semestres efectivos, las clases son virtuales y ese es el programa académico. En el programa académico ustedes van a aprender desde un proceso de derechos humanos, que es la base de lo que es el derecho de daños. Van a tener materias sobre los derechos humanos en el tema convencional y constitucional. Vamos a empezar desde el ABC para que ustedes puedan comprender, desde luego, la esencia de este tipo de derecho. Después nos vamos a ver temas muy específicos sobre lo que son la victimología, el acompañamiento de la víctima, cómo se postula un tema de daños, los elementos de la responsabilidad civil, la investigación, que es muy importante en el tema de daños. Después ya nos vamos a ir adaptando a un tema más procesal, en donde vamos a tener talleres de litigación, vamos a tener toda una perspectiva de cómo se litiga el derecho de daños, vamos a entrar ya de lleno a lo que es la especialización, ¿no? Como los daños que se reclaman por mala praxis médica, por la empresa, por artículos o productos defectuosos, la responsabilidad patrimonial del Estado en materia penal, cómo se pide la reparación del daño. Y ese es el programa académico que nosotros les ofrecemos. La forma de titulación nos preguntan, pues muy interesante pregunta. La forma de titulación puede ser mediante tesina, un proyecto académico, puede ser mediante eh, mediante el que vayan a congresos. Precisamente vamos a tener un proceso, un congreso en mayo. Todavía la información completa, todavía no la tenemos sobre la sede, pero ya les anticipo, vamos a tener un congreso, primer congreso que INDECAF realiza en Derecho de Daños. Y si ustedes van a 2 congresos, hacen un trabajo sobre lo que se vio en los congresos, va a ser una forma de titulación, además de la tesina o bien excelencia académica. Entonces, bueno, INDECAC les presenta a ustedes un montón de oportunidades para que, aparte de que puedan cursar la especialidad y la maestría, tengan una manera eficaz de titularse. Y bueno, también les quería comentar que a lo largo de lo que, miren, aquí están nuestros ponentes que están en la plantilla. Algunos de ustedes ya los conocen porque los he estado invitando a estas transmisiones, pero ellos son los que ahorita están en la plantilla docente. Si bien está Marco Rosas de Chile, a Carla Bergotín, que es una jueza de Argentina, que nos ha traído muchos temas interesantes, sobre todo inteligencia artificial. Está Lucía López Coque de Argentina también, con desarrollo interesantísimo en sus ponencias. No se diga Jorge Pantoja Bravo, que es un referente en derecho de daños en Colombia, ha escrito infinidad de libros y toda su obra es excelente. Tenemos a Gesbert Benavente de Perú, a Jessica Espinosa de Ecuador. Bueno, ellos son nuestros ponentes. También tenemos nacionales que también han hecho mucho desarrollo en derecho de daños. Y bueno, vamos a ir aumentando la plantilla docente porque cada vez que nosotros hablamos de derecho de daños en estas transmisiones, pues siempre hay alguien que se interesa y sobre todo que tiene aptitudes para la docencia y pues los estamos captando, ¿no? Y convenciendo para que vengan a dar clases con nosotros, porque INDECAC lo que les ofrece es excelencia académica, y no solamente en sus programas de estudio, sino también en los ponentes que escoge para que ustedes tengan pues el mejor aprovechamiento en los cursos que están tomando. Y bueno, no me quiero ya explayar mucho, también les quiero decir que a propósito de lo que fue el tema de hoy, de que van a ser las sentencias que vamos a ir analizando, estas sentencias, muchas de ellas están reflejadas en la jurisprudencia.
En el libro que yo escribí, El Derecho de Daños en México, parte uno, viene un capítulo relacionado de las sentencias de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, en donde eh, han hecho precedentes. Y es importante que ustedes lo tengan. También le vamos a pedir a Ale que ponga el link de dónde pueden adquirir mi libro en Indeca, desde luego, y hay todos los datos, ¿no? De cómo lo pueden adquirir. Chicos, estoy viendo algunas preguntas en el chat. Este, eh, la jurisprudencia y amparos, ¿podría repetirse? Los mando al chat ahorita que termine porque son 10 y ya quité mi guía, pero se los mando al chat que estamos. La especialidad, verán los casos emblemáticos también, claro, por supuesto. Miren, estas charlas que nosotros tenemos es solamente una pincelada de lo que ustedes pueden ver en la maestría, porque en una hora no podríamos abordar todos los tópicos. O sea, vamos a hablar, sí, de las sentencias, eh, pero en una hora es dificilísimo, pero la maestría no. En la maestría, cuando ustedes se inscriban, pues estos temas se van a abordar. En la especialidad se ven, por supuesto, pero acuérdense, los que quieren optar solamente por la especialidad es la especialidad en responsabilidad civil, únicamente responsabilidad civil. En la maestría van a ver todo lo que es el derecho de daños en todas las materias, civil, administrativo, penal y todo. Entonces, si tú quieres especializarte nada más en responsabilidad civil, puedes optar por inscribirte nada más a la especialidad, que todavía no tenemos fecha de apertura de ese grupo porque va a ser como por octubre de este año. Pero si quieres aprender derecho de daños, te conviene estar en la maestría desde el inicio y titularte con la especialidad porque también vas a ver la especialidad de la maestría. Entonces, el curso que va a iniciar este próximo 4 de marzo va a ser de maestría, maestría en Derecho de Daños. Entonces, sí las vamos a ver en la especialidad, pero pues si quieres especializarte en Derecho de Daños, te conviene inscribirte en la maestría, ¿no? Este, eh, ahorita les mando la lista de las sentencias que vamos a ver. Eh, Dice, alguien que haya dotado los datos de los diversos no se preocupen por los amparos, yo se los mando, en un momento se los mando. No sé, es que a veces hablo bastante rápido, ¿verdad? Pero es por el tiempo, es que otra cosa. Luego digo yo, bueno, debo de hablar más despacio, pero el tiempo luego no es tan fácil. Libertad de expresión y daño. Si alguien tiene una pregunta, levante la manita, ¿eh? Mientras estoy revisando el chat. Este, Luego dice, en el caso de que una bebé donde se trunca el daño al proyecto de vida, quien muere a los pocos meses por el hecho de tránsito terrestre, no tenemos elemento para demostrar cuáles son sus planes y proyectos de vida. Bueno, es que no todos los daños, fíjense, aquí es un tema. Hay una sentencia en la Corte Interamericana que dice que cuando la persona fallece, el daño al proyecto de vida no puede ser reclamado porque ya murió la persona. Entonces, los daños que se reclaman son de otro índole. O sea, en el caso concreto de hechos dañosos, no siempre se va a reclamar daño al proyecto de vida, o no siempre se va a reclamar daño moral, o no siempre se va a reclamar daños y perjuicios en su aspecto patrimonial. Depende del caso. En el caso de la bebé, no podremos reclamar daño al proyecto de vida porque ya murió. Ajá, pero a lo mejor sí se podría reclamar daño moral por el tema de las víctimas indirectas, ¿no? Los padres. Este, eh, pero daño al proyecto de vida no. Pues entonces no nos casemos con la idea de que siempre que tengamos un daño vamos a demandar todos los daños, sino que hay que atender a la naturaleza de este daño y ver qué es lo que vas a reclamar. Pedro, adelante.
Buenos días, doctora. Feliz año. Feliz año a todos. Y mire, aquí en las charlas que hemos compartido, y también soy alumno ahí de INDECAP, voy a ser concreto en mi pregunta que varias veces se la había hecho. Ya culminé un tema penal, pero tenía entendido en alguna de las charlas con usted, habían comentado que cuando las aseguradoras, a efecto de una reparación integral del daño, de manera dolosa, emiten contratos, es decir, en la audiencia, ante juez de control, de manera coactiva, obligan a la víctima a no continuar con la misma aduciendo distintas estrategias. Es decir, hay un contrato donde se paga parte proporcional de la reparación del daño. Sin embargo, considero que, o creo que entendí o comprendí en una ocasión en una charla con usted, que cuando las aseguradoras de manera dolosa coaccionan a la víctima, porque ya llevábamos más de un año en este proceso penal, evidentemente, y emiten un contrato de transacción de pago para futuros controversias en materia civil a futuro. Si nada entendido, maestra, corríjame, que por la vía civil aún se puede pelear esta parte por parte de la víctima en vía civil, la parte complementaria del daño. Se hizo un pago, ya se hizo un pago, pero con este pago a través del contrato, el apoderado de la aseguradora pues quiso complementar todo. Considero que puede haber una vía todavía por la vía civil, ¿es correcto? Es correcto y precisamente va a ser análisis de la jurisprudencia 64, 2000. Bueno, no me acuerdo ahorita bien del tema, pero hay jurisprudencia al respecto y habla de acuerdos reparatorios. Con ese rubro, acuerdos reparatorios no extingue la acción penal, pero no cuando no se repara la acción, la reparación integral, cuando no se da la reparación integral, se habilita la acción civil. Sí, sí lo puedes hacer. Aún está el contrato, ¿no? Porque lo hizo de manera dolosa. Yo no lo firmé porque a final de cuentas yo soy el abogado víctima del asesor jurídico, pero pues yo le comenté a la víctima, pero bueno, es decisión de él porque sí tenía entendido que aún esté firmado ese contrato, se puede hacer valer en la vía civil, ¿es correcto, verdad? Gracias, doctora. Es correcto, es correcto. Bien, luego vamos a tener, nos preguntan, la especialidad en responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no lo imparten ustedes? Miren, estamos desarrollando talleres litigio, talleres y, y, y diplomados, bueno, más que diplomados, talleres, perdón. Estamos diseñando para este año, vamos a ver malpraxis médica, vamos a ver reparación integral del daño en materia penal y vamos a ver responsabilidad patrimonial del Estado. En su momento, ya que estén diseñados y todo eso, les vamos a mandar la información, pero para este año vamos a tener también talleres que no duran tanto tiempo como la maestría y que se pueden abordar de temas específicos. Como tal, la especialidad en responsabilidad civil, no, responsabilidad patrimonial del Estado no la tenemos. Este, muchas gracias, no, al contrario, gracias a ustedes por conectarse y escuchar estas transmisiones. Los datos del libro, si me ayudan a subirlos para que tengan oportunidad de adquirirlo, ahí se los van a mandar ahorita en el daño. ¿Cuál es el monto a pagar por la colegiatura y la inscripción? A ver si tenemos el flyer, Ale, donde está el monto de colegiatura e inscripción para que se puedan inscribir y tener accesos precisamente a todos los cursos que da INDECAF durante el mes de enero. Bueno, en nuestros flyers ya no metemos los costos, ¿Ok? pero de la maestría las inscripciones están en 1,450 y las parcialidades están en 2,520. Ok, pues ahí súmenle 2.520 más 1.450, eso es lo que tienen que pagar en este mes, inscribirse para que tengan acceso a todas las transmisiones durante el mes de enero de INDECAJ. Ese es el monto que tienen que pagar para matricularse. ¿Usted colitiga asuntos de daño? Sí, por supuesto.
colectivo Asuntos de Daños. Ahorita les voy a mandar mis datos, mi teléfono. Ahorita, este es mi teléfono, se los voy a dar. Y ahí me pueden contactar o en mi página que es Indemne Abogados, indemne.com.mx. Ahí también me pueden contactar. Son mis datos de contacto. Sí, podemos colitigar, por supuesto. La intención es que vayamos todos avanzando en estos temas. Asesoría, consultoría, también con todo gusto. Y bueno, creo que ya esto son todas las preguntas que están aquí. Dice, ¿una responsabilidad civil se puede solicitar como prestación el pago de daño moral? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. El daño moral es parte de lo que es la responsabilidad civil. ¿Se puede demandar daños cuando no se reconoce un hijo? Sí, sí, también, dependiendo del caso, ¿no? Tiene que haber una prueba de paternidad, etcétera, debe de llevarse el juicio familiar primero, y si este juicio familiar ya resultó el tema de el reconocimiento, que sí hay paternidad comprobable, pues sí se puede mandar, sobre todo no solamente el pago de daño moral, sino también el pago de los perjuicios y daños que ocasiona el no reconocimiento, ¿no? De esta. Bueno, me interesó la pregunta. Puedes enviarme un WhatsApp. Bueno, creo que ya son todas las preguntas. Si hay alguna pregunta, Ale, en redes sociales, ¿me ayudas con eso? Sí, ahora andan muy inactivos en las redes. Ah, bueno, muy bien. Ok, pues bueno, chicos, vamos a dar por terminado la sesión del día de hoy. Acuérdense, de aquí en adelante vamos a estar analizando una por una las sentencias que les hice mención. No se pierdan ninguna, porque todas son muy valiosas, todas son muy interesantes. Y como les dije, esta es la construcción, la columna vertebral del derecho de daños. Y bueno, no me resta más que decirles que se, se matriculen, se inscriban a la maestría, vale mucho la pena. Es un tema de vanguardia. INDECAF tiene la primera maestría en Derecho de Daños con REBOE oficial ante la Secretaría de Educación Pública, además de que es una maestría bastante económica, bastante accesible por la forma en cómo se imparte, que es virtual, porque las clases son grabadas. Si tú por tu trabajo no puedes en ese momento entrar a la sesión, vas a tener oportunidad de verlas en la grabación, y eso es un plus, porque déjenme decirles que yo usé la maestría, el máster en daños en Argentina, virtual, obviamente. ¿Y qué creen? No graban las clases. Prohibidísimo grabar las clases ahí. Yo decía, oye, pero pues es que si no voy a poder estar, pues lo siento, te perdiste la clase. Prohibidísimo grabar las clases. Aquí INDECAG se las da para que ustedes no la pudieron ver, no entraron, no hay problema de falta ni nada por el estilo, la pueden ver. Aquí lo importante es que ustedes aprendan y aprendan bien. Entonces, INDECAG les da todas las posibilidades para que ustedes lleguen a su objetivo, y realmente pues nos esforzamos mucho en los contenidos académicos y sobre todo en las ponencias para que ustedes se lleven ahora sí que el oro molido. Pues hasta aquí, esto fue Respondiendo al Daño con una amiga de todos ustedes, y nos vemos el próximo miércoles. Que tengan un excelente día. Hasta luego, chicos. Bye. Gracias. Gracias a todos.